Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza, un tema que nos habla de esos momentos mágicos, de esas conexiones inesperadas que nos cambian la vida. Hablaremos de Demet Özdemir, una artista que no solo cautiva con su talento en pantalla, sino que también nos ha regalado, a través de sus palabras, la historia de un beso que, según ella misma, le robó el corazón. ¿Están listos para descubrir todos los detalles de esta confesión tan íntima y fascinante? Si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito a que le den ese botoncito de suscribirse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar. Demet Özdemir, la estrella turca que conocemos por tantas series y personajes inolvidables, ha decidido abrir su corazón y contarnos una historia muy especial. No se trata solo de un beso cualquiera, sino de uno que, según sus propias palabras, tuvo un impacto profundo, uno que marcó un antes y un después. Imagínense una actriz tan admirada, compartiendo un detalle tan personal, nos da la oportunidad de entender un poco mejor el mundo del espectáculo, las emociones detrás de las cámaras, y sobre todo, esa chispa que puede surgir en cualquier momento. El título mismo, El beso que le robó el corazón, ya nos da una pista de la intensidad de la vivencia. Es esa clase de frases que te invitan a querer saber más, a indagar en las emociones, en las circunstancias. Cuando hablamos de Demet Özdemir, pensamos en su carisma, en su belleza y en su talento innato para transmitir emociones. La hemos visto en roles románticos, en dramas intensos, y en cada uno de ellos ha dejado una huella. Pero hoy, la conversación va más allá de la ficción. Se trata de su vida, de sus experiencias, de esos momentos que la han tocado de verdad. Y este beso en particular, parece haber sido uno de esos momentos. Ella lo describe de una manera que nos hace pensar en la magia de lo espontáneo, en cómo algo tan fugaz puede tener una resonancia tan duradera. Se imaginan estar en una situación, quizás rodeada de cámaras, luces, o quizás en un momento mucho más íntimo y privado, y de repente, un beso que te atraviesa el alma. Demet no ha escatimado en detalles al hablar de cómo este encuentro le afectó. Lo que más llama la atención es la honestidad con la que lo comparte. No es una anécdota contada a la ligera, sino una reflexión sobre el poder de un instante, sobre cómo las conexiones humanas pueden ser tan poderosas y sorprendentes. A veces en el fragor de la vida, o incluso en la efervescencia de una producción cinematográfica o televisiva, surgen estos instantes que quedan grabados a fuego. Ella menciona que fue un beso que sintió real, un beso que rompió barreras, que la hizo sentir algo genuino en medio de un entorno que a menudo puede ser artificial. Esto es algo muy valioso de escuchar, porque nos recuerda que detrás de los personajes, detrás de las alfombras rojas hay personas con sentimientos reales, que experimentan el amor, la conexión y la sorpresa como cualquiera de nosotros. La forma en que lo relata nos transporta, nos hace sentir que estamos ahí presenciando ese momento o al menos entendiendo la profundidad de su impacto emocional. Es importante recordar que Demet Özdemir ha estado en el ojo público por un tiempo, y sus relaciones, tanto personales como profesionales, a menudo son tema de conversación y especulación. Sin embargo, ella ha sabido mantener un cierto nivel de privacidad, y cuando decide compartir algo tan personal como esto tiene un peso especial. No es solo una confidencia, sino un acto de vulnerabilidad que conecta aún más con su audiencia. Nos permite ver una faceta diferente de la persona detrás de la estrella. Y hablando de la robada del corazón, ¿qué significa realmente para ella? No se trata, entendemos, de un acto de agresión o de sorpresa no deseada, sino más bien de un momento tan intenso, tan inesperado y tan cargado de emoción que la tomó desprevenida y la desarmó por completo. Un beso que llegó sin avisar, que rompió la rutina, que encendió una chispa que ella no esperaba. Es esa sensación de wow, de estar en un estado de shock emocional positivo. La expresión robar el corazón evoca una acción repentina e inesperada, algo que sucede sin previo aviso y que altera el curso de nuestros sentimientos. Es como si el corazón, en un instante, fuera arrebatado por una fuerza mayor, una emoción que lo domina por completo. ¿Quién fue el protagonista de este beso tan memorable? Demet Özdemir ha sido muy reservada al respecto, y ahí es donde reside gran parte del misterio y del encanto de su relato. Ella no ha dado nombres específicos en este contexto, pero sí ha hablado del impacto. Esto nos deja con la imaginación volando. ¿Fue en un set de filmación durante una escena particularmente emotiva? ¿Fue en un encuentro fortuito fuera del ambi?
Top profesional. La ambigüedad enriquece la narrativa, permitiendo que cada uno de nosotros proyectemos nuestras propias ideas sobre cómo y dónde pudo haber ocurrido. Esta reserva, lejos de ser una evasiva, añade una capa de misticismo a la historia, invitándonos a ser partícipes de la especulación y a imaginar los escenarios más románticos o sorprendentes. Lo que sí queda claro es la intensidad de la emoción que provocó. No fue un beso superficial, sino uno que la hizo reflexionar, que le generó una conexión profunda y memorable. Ella lo describe como algo que la hizo sentirse viva, que despertó algo en ella. Estas son las palabras que realmente nos hacen querer entender, que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre el poder de los gestos, especialmente los románticos. La cualidad de sentirse viva es una metáfora poderosa. Sugiere que, a pesar de la rutina, el glamour o las presiones de la vida pública, este beso fue un catalizador que la reconectó con sus emociones más puras y auténticas. Despertó una chispa, una energía vital que quizás estaba latente o que necesitaba ser avivada. A veces en la vida hay momentos que se quedan grabados en nuestra memoria para siempre, pequeños detalles que nos definen o que marcan un punto de inflexión. Un beso puede ser uno de esos momentos. Puede ser un beso de bienvenida, un beso de despedida, un beso robado en un momento de pasión desbordada, o un beso que confirma un sentimiento latente. En el caso de Demet, parece haber sido uno de esos besos que te dejan sin aliento, que te hacen sentir que el mundo se detiene por un instante y que solo existen tú y la otra persona. La comparación con otros tipos de besos subraya la singularidad y el impacto del que ella describe. No es un beso efímero, sino uno con una trascendencia que va más allá del acto físico. La forma en que ella comunica esta experiencia es clave. Utiliza un lenguaje que evoca emoción, que transmite esa sorpresa y esa alegría que debió haber sentido. No es un relato frío y distante, sino uno lleno de matices, que nos permite sentir un poco de lo que ella sintió. Es esa cercanía en la comunicación lo que hace que sus historias resuenen tanto con el público. Nos sentimos parte de su confidencialidad, aunque sea solo por unos minutos. La habilidad para transmitir emociones a través de la palabra es, sin duda, una de las cualidades que la hacen tan querida por su audiencia. Es como si estuviera tejiendo un tapiz de sensaciones para que todos podamos apreciarlo. Este tipo de declaraciones nos recuerdan que incluso las figuras públicas más glamurosas son personas con emociones complejas, capaces de ser sorprendidas y conmovidas por las mismas cosas que nos conmueven a todos. La vulnerabilidad de Demet Özdemir al compartir esto es digna de admiración. En un mundo donde a menudo se proyecta una imagen de perfección, ella elige mostrar su lado humano, sus emociones, sus recuerdos más preciados. La autenticidad es un activo valioso en la era digital, y al compartir este tipo de experiencias personales, Demet se humaniza, creando un vínculo más fuerte y genuino con sus seguidores, quienes aprecian la honestidad por encima de todo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Más allá de la anécdota romántica, nos enseña sobre la importancia de los instantes, de las conexiones inesperadas, y de cómo un gesto tan simple como un beso puede tener un poder transformador. Nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, las mejores experiencias son las que no planificamos. Es un recordatorio para estar abiertos a lo que la vida nos ofrece, para dejarnos sorprender y para valorar esos momentos que nos hacen sentir verdaderamente vivos. La lección principal que podemos extraer de su relato es la de la apertura y la receptividad ante lo inesperado. La vida a menudo nos presenta oportunidades de conexión y alegría en los momentos menos pensados, y la clave está en saber reconocerlas y permitirse vivirlas plenamente. En el contexto de su carrera, este tipo de declaraciones también humanizan a la artista. La hacen más cercana, más real para sus fans. No es solo una imagen en una pantalla, sino una persona con una historia, con sentimientos, con experiencias que la han moldeado. Y la forma en que ella habla de este beso con tanto afecto y con esa pizca de misterio, hace que la historia sea aún más cautivadora. Al compartir aspectos de su vida privada, Demet construye un puente de empatía con su público. Los fans no solo admiran su talento, sino que también se identifican con sus emociones y experiencias, creando una conexión más profunda que trasciende la pantalla. Por otro lado, también nos da pie a pensar en el poder de la comunicación no verbal. Un beso dice mucho más que 1000 palabras. Puede expresar deseo, amor, reconciliación, o en este caso, una sorpresa que roba el aliento. La forma en que Demet lo describe nos permite inferir la intensidad de lo que se transmitió sin NE.
Necesidad de palabras explícitas. El beso como forma de comunicación es universal y a menudo más elocuente que las palabras. En este relato, el beso se convierte en el epicentro de una narrativa emocional, comunicando una gama de sentimientos complejos que las palabras por sí solas no podrían capturar con la misma potencia. Entonces, recapitulando un poco, tenemos a Demet Özdemir, una de las actrices más queridas, abriéndonos la puerta a un recuerdo muy especial, un beso que, según ella, le robó el corazón. Un beso que la tomó por sorpresa, que la hizo sentir intensamente, y que se ha quedado grabado en su memoria. Ella lo cuenta con una honestidad y una emoción que nos invita a reflexionar sobre el poder de los instantes, sobre las conexiones humanas y sobre la belleza de lo inesperado. No nos ha revelado todos los detalles de quién fue o cómo ocurrió, y esa intriga es parte del encanto, permitiéndonos imaginar y soñar con nosotros mismos. La historia de Demet Özdemir sobre este beso es un recordatorio de que, incluso en el mundo del espectáculo, donde a menudo prevalece lo planificado y lo escenificado, la espontaneidad y la genuinidad pueden dejar las huellas más profundas y duraderas. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y de su confesión tan íntima. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez un beso les ha robado el corazón de forma inesperada? ¿Qué opinan de que las figuras públicas compartan este tipo de experiencias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compártanlo con sus amigos que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.